muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos a Mosaic. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor y un privilegio que Mai me haya llamado para acompañarme en algo tan especial como es pues dar a luz a un nuevo bebé, ¿no? Como es Mosgaira. Y además uno que ha costado un poquito de trabajo, luego nos vas a contar cómo ha sido todo el proceso de engendrarlo, que ha sido fascinante. Pero bueno, ya está aquí. Entonces, me siento muy honrada de que me hayas llamado. Y además, porque eres una autora maravillosa. No solamente porque lo que escribes es estupendo y fantástico y nos hace latir, sino porque ella también es una mujer excepcional. Ayer tuvimos una reunión. Esto lo cuento porque como estamos poquitos, pues como queda confidencia. Tuvimos una reunión para preparar lo que va a suceder ahora. Que probablemente lo que suceda va a ser muy diferente a lo que hayamos preparado. Pero eso solamente quedará entre nosotras, ¿no? Y cuando yo la oí hablar, digo, pero esta mujer sigue teniendo esa pasión por escribir, esa pasión por contar historias, por imaginar mundos fantásticos, pero ojo, en esa imaginación de mundos fantásticos late el mundo real. Están las pasiones que tenemos aquí. Esta es su manera de encarar el mundo, de cómo enfocarlo. Y también nos deja soñar, nos permite imaginar que otras cosas son posibles. Y esa conversación pues la tengo guardadita para mí, la voy a recordar porque en ella veo a estas escritoras que más allá de conseguir vender libros, su pasión real es escribirlos, disfrutar contando historias. Y bueno, tengo que decir que en la mayoría de los casos es así, pero hay veces que no. Entonces, encontrarme con una escritora como ella, a mí me ha hecho muy feliz. Y digo reencontrarme, no encontrarme, reencontrarme, porque yo a Mai la conocí hace ya pues, un montón de años. 2014 fue. Pues sí. Y hemos cambiado las cosas mucho. Sí. Ahora somos la versión mejorada de lo que éramos. Pero lo que no ha cambiado es, como decía, la pasión por la literatura. Mai es una mujer valiente, que no se da por vencida y que tiene una pizca de rebeldía, como los protagonistas de sus historias. Y todo eso lo vamos a ver en cómo encara la vida, porque ella nació allá por el 1984, aquí en Toledo, y aunque ha pasado la infancia en distintos lugares, con 12 años regresó a esta ciudad que la vio nacer. Además por la literatura, se interesa por el arte, así que se licenció en Historia del Arte y después se ha convertido en una experta en gestión documental de museos. Tras la carrera, ha trabajado de todo. A ella no se le caen los anillos por hacer cualquier cosa. Ha estado como monitora de campamento, ha sido promotora, cuenta cuentos, ha hecho bocatas, ha limpiado suelos, claro que sí. Ya os he dicho que es una mujer valiente, como las protagonistas de sus historias. Ha tenido que emigrar por cuestiones laborales a varios países europeos, aunque ahora está instalada en Londres. Ha trabajado en el campo relacionado con los videojuegos, hacen unas labores que no voy a repetir porque están todas escritas en inglés y me quiero quedar en evidencia. Pero ha traducido, por ejemplo, el texto de los videojuegos al castellano. Y hay que también tener en cuenta que los videojuegos también tienen una narración, también cuentan historias. Entonces, bueno, pues de esa manera también ha estado encantada con lo que es la fábula. Y mientras hacía todas estas cosas, mientras ella ha estado traduciendo videojuegos, ha estado haciendo bocatas, mientras hacía todo esto, ¿qué era lo que hacía? Continuar escribiendo y ganando premios. El primer premio que ella consiguió fue el de Cuentos de las Cuatro Calles en el 98. En 2010 obtuvo un Accessit en el primer certamen literario Jacaranda. En 2015 quedó finalista en el certamen de relato y narración oral Hijos de Mary Shelley. A finales de 2016 fue finalista en los premios Ignotus, nada más y nada menos. Y un año después también ha sido finalista del premio Domingo Santos. En la actualidad ha publicado tanto novela como relatos.
Estos últimos han visto la luz en revistas, pero también los ha reunido en un libro que se titula La princesa Tempestad y otros cuentos de invierno, publicado en 2015. La primera novela la publicó en 2014 y es El tiempo de Viridia, publicada por Atlantis. Tras ella ha habido otras, como La suerte del dios hambriento, con ediciones Esportula, o La noche que Tronia cambió su mundo, publicada por ediciones Nalvari. 2 años más tarde ve la luz Cami y las 9 colas, con Pastel de Luna, su viaje poético y personal al Japón mítico y legendario. Y esta va a ser la última obra publicada por Editorial, porque a partir de ese momento, Mai ha preferido la autopublicación como un medio para poder gestionar al completo el recorrido de su obra. De tal forma que en 2019 publicó Tail Whisper y La sangre roja, una ucronía steampunk con animales y con tintes de novela negra, muy apetecible. Y en sus propias palabras, ella dice que nunca había pensado escribir una obra así. En 2020 publicó el libro de horas de las oscuras golondrinas, que ya por el título podéis suponer que es un homenaje romántico a Becker. Y en 2021 dio comienzo a la saga de las flores dolientes con la publicación de su primer volumen, La leyenda de la bailarina ciega. Y toda esta trayectoria nos ha conducido a estar hoy por Mosgania. Entonces, sé que ya tiene una sorpresa audiovisual, pero no sé si prefieres que antes te pregunte qué es Mosgania. Vamos a ver después de la sorpresa audiovisual. Vamos. Pues... como esto evidentemente es una historia épica, necesitaba un soporte auditivo épico también. Y nadie mejor que Jesús para componer la música de este book trailer y transmitir perfectamente todo lo que esta historia tiene guardado. Pues respondiendo a tu pregunta, justo antes del book trailer, de qué significa Mosgania, porque yo entiendo que es una palabra muy rara, la gente estará diciendo esto que es, pues es una palabra en uno de los idiomas de esta historia, en la lengua del fuego concretamente. Bueno, vayamos por partes. Habiendo creado un mundo de fantasía complejo, obviamente hay gente de muchos sitios y cada uno habla su idioma. La explicación de qué significa Mosgania nos la cuentan 2 personajes. Uno de ellos está aprendiendo la lengua del fuego
y el otro le está enseñando. Entonces el personaje que le está enseñando tampoco es que controle muy bien la lengua natural de la pobre criatura que está aprendiendo. Y como podéis ver, si estáis leyendo la diapositiva, se le va. Pero claro, entonces el personaje está aprendiendo, que es Sky. ¿Cómo? Tenemos un diálogo que ha venido anteriormente. Y el personaje que le está enseñando le contesta: Mosgaira. ¿Mosgaira? Intento darlo conmigo. Sí, eso es. ¿Y qué quiere decir? Más o menos que no te cae bien. ¿Cómo lo explico? Es como decirle que tú ignoras a él, aunque su presencia sea evidente. Que puede hacer aquí todo el daño que quiera, pero que jamás humilla a ti. Y que lo que piensa de él no es nada bueno. Os voy a poner un ejemplo gráfico de la vida real. De esto que vas por la calle y te encuentras con una persona y te dice lo típico de: ¡ay, qué bien te veo! ¡Has engordado, eh! Entonces tú por dentro dices: vamos al LinkedIn, ¿eh? Tú lo que quieres es... Tú no has venido a decirme cosas bonitas y que me sientas bien. Entonces, si tú en ese momento le contestas Mosgaira, es en plan: sé lo que estás haciendo, pero no me puedes hacer daño, no tienes poder sobre mí. Y esta actitud es lo que viene a vertebrar toda la obra. Así que os invito a utilizarlo, aunque sea mentalmente, en vuestra vida real, porque la verdad es que consuela mucho. Bueno, ya me ha quedado Mosgaira lo que quiere decir, ¿no? Y además así pronunciamos Mosgaira, porque antes se me ha ido a mí la lengua y lo pronuncio de muy mala manera, Mosgaira. Lo voy a poner en práctica, no creas que no. Lo voy a poner en práctica porque a mí me dicen eso, lo de oye, qué bien te veo, has engordado mucho. Hay veces que te sientas mejor, otras veces peor, entonces Mosgaira pues viene súper bien para cualquier caso. Has hablado del nacimiento de un nombre, pero en realidad Mosgaira es una historia también. ¿Cómo se te ocurrió la idea para esta historia? ¿Cómo nació esta historia? Érase una vez una niña que tenía mucha imaginación. Los primeros relatitos que terminaron siendo Mosgaira los empecé a escribir en el 98, cuando estaba en tercero de la ESO. Y os podéis imaginar que cuando uno empieza a tiernas edades a hacer cosas, no salen bien. No salen bien y se cometen muchos errores, todos los que se puedan cometer y más. Pero es la única forma de aprender, ponerte a hacer las cosas y enfrentarte a lo que quieres hacer. Por ejemplo, yo la primera vez que intenté puntuar un diálogo fue: ¿y dónde van los espacios aquí? ¿Y cómo tiene que esto que pegado al margen o no? ¿Y dónde van los puntos? ¿Y las intervenciones entre medias? ¿Eso lleva punto, no lleva punto? ¿Eso va en cursiva? Y claro, tú te vas a una estantería, coges un libro, bien, yo qué sé, El Señor de los Anillos, por vernos muy lejos, y lo abres y dices: ¡ah! Así es como se puntúa un diálogo. Y vas aprendiendo. Pero claro, en frío son un montón de cosas que hay que hacer. Y hay que tener en cuenta también que en el 98 en las casas de las personas humanas normales no había internet. No había. Y estas cosas había que aprenderlas pues a la antigua. Estoy escribiendo una historia de fantasía y se van de viaje. ¿Y cuánto tarda una persona andando? ¿Cuánto puede andar una persona en un día? No podías ir a Google. Tenías primero que pensar en qué tipo de libro te podían explicar cuánto se tarda andando, o cuánto corre un caballo, o cuánto tarda un barco. Y yo tenía un librito maravilloso que se llamaba Vida cotidiana en el año 1000. ¡Anda! Que venía muy bien para esas cosas. Pero eso es lo bueno de que haya libros por tu casa. Gracias, padres míos, por tener siempre libros por mi casa para este tipo de cosas. Y bueno, pues al principio yo quería escribir una historia que no estaba encontrando. Porque hay que tener en cuenta que esto fue antes de las películas de Señor de los Anillos y antes del boom de la fantasía que tenemos ahora, que vivimos un momento maravilloso, que abres internet, abres Amazon y tienes 2.500 millones de historias entre las que elegir. En aquella época yo tenía la biblioteca y una estantería en hoja blanca, y para de contar. Y no había dónde más buscar. Entonces, claro, estaban El Señor de los Anillos, la Dragonlance,
3 o 4 historias de David Eggins y algo de Ursula K. Le Guin que me daba miedo porque se llamaba como La bruja de la sirenita, entonces no quería leer nada suyo, porque cuando somos adolescentes tenemos ese tipo de prejuicios. Y yo primero quería una historia con una protagonista que fuera adolescente y una chica pues, como yo. Eso no lo encontraba en ninguna parte. Y que además no fuera tonta. Y que tuviera las riendas de su vida como la gente que yo veía a mi alrededor en la vida real. Pero yo quería eso trasladado a un mundo de fantasía. Y además, que no fuera huérfana. Porque todos los seres de fantasía, perdón por Harry Potter, son huérfanos todos. Y que tiene una relación muy rara con la realidad, porque no tienen a nadie a quien decepcionar, no tienen que pensar a quién dejan en casa. Y ven unas experiencias muy alejadas de la mía. Entonces yo quería que tuviera familia, y familia extensa, y que hubiera primos a cascoporro. Y jugara mucho con sus primos de precoz. Y a partir de ahí, pues claro, yo iba escribiendo mis mini historias, pero no había ni mucho. No, pero lo que cuentas es muy interesante, porque tú, en la primera idea de esta trilogía, que bueno, ahora acabaste de sacar Maldiciones, pero luego van a venir más libros. Y la primera idea, como tú dices, está enraizada con tu yo más personal y más que es el de la adolescencia, la juventud, ¿no? Porque querías leer ese tipo de obras, tú no te veías representada en la literatura que tenías más a mano, decidiste crearla, ¿no? A través de esos relatos que luego más adelante has elaborado. Y has comentado lo de, yo quería una protagonista, que fuera una chica, que no fuera tonta, que además que no fuera huérfana. Claro, tú lo que estabas buscando era crear un protagonista muy personal, alejado de los estereotipos, y eso es muy difícil y muy complicado. Sin embargo, tuviste, bueno, pues, la creatividad de poderlo hacer y luego más adelante de poderlo sublimar, mejorar en esta obra, ¿no? Aparte de los protagonistas, ¿qué más detalles? Es que en ese momento yo no quería nada más que eso. Pero claro, luego yo iba escribiendo trocitos de historia y me iban pidiendo un mundo. Entonces iba creando los trocitos del mundo y las distintas sociedades, según me apetecía que se fuera de viaje o no. Y entonces me empecé a flipar mucho. Porque claro, había que crear, por ejemplo, la geografía en la cual se desarrollaba la historia. Claro, tenías que jugar en el bosque. El primer mapa fue esto. Y sí, es que está fatal. Y claro, en otro momento dije, me voy a flipar y voy a poner un mapa gigante de esto en mi habitación porque quiero tener aquí un mundo. Y claro, no teníamos escáneres, señores y señoras, historias de la abuela cebolleta, no teníamos escáneres. Se hacían las cosas como antiguamente. De la versión pequeña sacabas una cuadrícula, luego hacías una cuadrícula más grande. Esto todo mega artesanal. Para al final ir juntando todas las cuadrículas de todo el cacho de mapa. Y que se quedase algo así. Pero todo esto era fliparse con tu propia obra. Porque, ¿quién me lo iba a impedir? O sea, ¿por qué no se valía? Cuéntanos un poquito, venga, yo te lo sujeto. Cuéntanos aquí qué ves. Bueno, pues, nuestro protagonista comienza su andadura en Duire, que es el bosque encantado donde vive con toda su familia, para que os hagáis una idea, una especie de ponte, donde viven todos juntos y felices y tienen un taller de cordelería y se pasan la vida todos los niños jugando en el bosque por las tardes. Una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con la familia, sino con los poderosos que quieren meter mano y sacar tajada de los dones de la gente, la lleva a cruzar el mar, acabando en el río Halcón, luego consigue volver a casa, después tiene que volver a acabar en el río Halcón. En la segunda parte nos vamos a ir al cinturón de cordilleras, hasta el sol de bronce, donde se va a celebrar un cónclave, y de ahí vamos a ir a los infiernos. Y ya no va a haber más spoilers. Pero vamos, todo este mundo, ahora vamos a ver después en una diapositiva que os contaré más cosas, pero bueno,
Cuando te pones a hacer el mapa la primera vez, pues tú no sabes lo que va a pasar. Y dices, me gusta esta forma geográfica, vamos a hacer un delta, vamos a hacer un cabo, vamos a hacer un golfo. Y luego vas colocando la historia donde cae. Esto fue muy brújula, ¿no? No había escaleta, no había nada. La libertad absoluta en forma de... Pero recuerda mucho al Mediterráneo, a los viajes de Ulises, todo lo que has estado, Sí. lo que has estado, ¿te gustaba ese tipo de historias a ti? Sí, claro. Ese de la primera fila, desde pequeñita me he estado contando mitos greco-latinos. Pues ahí está, también. Sí. Es el mapa que al final un poco... Somos todos sedimentos Sí, de lo que vamos viviendo y siguiendo y lo que no tenemos, pues lo creamos. Que yo no puedo hacer la literatura, no hay problema, no me voy a quejar, lo hago yo, en fin. Y porque antes has hablado, es que luego tuve que hacer escaletas, es que no sabía, ¿cómo ha sido todo eso? A ver. Eso es muy infierno. Porque claro, yo en el momento que dije, sí, vale, esto es muy bonito, las aventuras de bosque, jiji, jaja, pero yo necesito contar una historia y las historias no van de acontecimientos que pasan uno detrás de otro, porque eso no tiene núcleo, no tienes nada que contar. Entonces, en el momento en que yo me planteé ya rozando los 20, que había que contar una historia, el conflicto que me pedía es el de dejar la niñez y encontrarte con el mundo real y preguntarte cuál es tu lugar en él y si tienes lugar en él y qué hacer con tu vida, porque tú tienes lo que te han dicho que tienes que ser, a lo mejor no sabes lo que quieres ser porque no sabes qué opciones tienes, de repente descubres que hay opciones que no sabías que tenías y ¿tengo yo derecho a elegir por mí mismo? ¿O tengo que seguir las sendas que me han marcado? ¿O qué tengo que hacer? ¿O valgo yo para algo? O sea, me veo yo qué sé, dando clase, madre mía, no, pero me veo yo qué sé, siendo capaz de trabajar en hostelería y de aguantar a gente, ¿soy así de valiente o no? Entonces son muchos interrogantes y mucho miedo, que crecer da mucho miedo. Es lo que más miedo da. Y todo ese conflicto es lo que se implica dentro de la historia de fantasía de una protagonista que de pequeña le llevan diciendo que está marcada y que tiene un destino. Y es ok. Y de repente va haciendo y deshaciendo porque ella tiene un destino y en cierto momento dice, vamos a calmarnos. ¿Yo quiero esto o yo quiero otra cosa? Y luego, si en mitad de ese conflicto encima te explotan los hocicos el fin del mundo y tienes que intentar sobrevivir, pues es más difícil todavía. Ya bastante difícil es vivir sin circunstancias extraordinarias como para que encima vengan los tiempos interesantes a inmiscuirse en tu desarrollo personal. No, ahí, vamos, que parece lo que decíamos antes, que la cosa fantástica nos pilla muy retirado, pero no. Porque todas esas preguntas, yo creo que nos las hemos hecho todos, en algún momento de nuestra vida. Pero este destino que parece que lo tengo yo tan claro, que es para donde tengo, ¿es realmente lo que yo quiero? ¿Me puedo salir de ahí? ¿No me puedo salir? Y lo has expresado maravillosamente a través de tu obra y de tu protagonista. Veo que tienen más dibujitos. Yo como soy la... Venga, pues dale ahí. Venga, ¿qué se apetece mostrar? Es que esto era vivirlo y fliparse. Entonces, una de las primeras escaleras que iba la cosa por otro lado de por donde fue la historia, pues había una organización muy antigua y entonces tenían que hacer como un ritual mágico y había un pergamino con lo que tenían que hacer. Entonces, pues obviamente había que dibujarlo, colorearlo, hacerle de todo y utilizar todas las letras en los idiomas de la gente que participaba, que obviamente, como me inventé. Claro, eso. Digo, te voy a parar un poco el discurso porque has dicho todas las letras de la gente que participaba. Digo, perdona. O sea, te has inventado un idioma, ¿no? Por lo que deduzco, varios idiomas. ¿O cómo así? Inventado del todo, no, porque eso ya requería una serie de habilidades que cuando yo estaba haciendo esto no tenía. Pero palabras sueltas y más o menos el tono, unos idiomas sé que se declinan, otros no, otros son sí. A ver, los 4 idiomas que yo conocía, un poco el latín, el griego, el bachillerato y tal. Vamos que, claro, menos mal que tenías pocas habilidades. Se van a hacer aquí
aquella época, les haces hasta el diccionario. A ver, ¿puedo verlo? Sí, sí. ¿O tienes diapositiva para que lo veamos todo? No, esto no tiene diapositiva. Qué chula. Tienes lengua del fuego por un lado, por aquí tienes la gente firmando en su idioma, que es lengua de la verdad, de la niebla, de... Es una chulada, ¿eh? Es Luego lo una podéis chulada. poner aquí. Bueno, pues entonces te inventaste ese cónclave, cada uno con su lengua, cada uno de los participantes, ¿qué más cositas? Luego, de ciertas ciudades también lo dibujé, porque había que aplicarse. Y esto es lo que se vivía, y por ejemplo, tengo una graciosa. Obviamente hay dragones, por si no os habéis dado cuenta. Hay dragones en la historia. Y esto es el típico comentario de texto de segundo de bachillerato preparándote para la selectividad y que hay abajo un dragón dibujado porque me aburría mucho. Y otra chorradita que me ha ido por las risas es uno de los primeros... ¿Qué es esto? Esto no es el icono de guardar. Esto es un 3 El icono de guardar. Sí, que solamente está en la primera parte porque es que no cabía entera en un solo documento. Claro. Eran otros tiempos, como diría ahora. Oye, pero menos mal que has guardado todo ese material, porque luego supongo que hasta has tenido que pasarlo al ordenador, hacer toda la conversión y ha sido otra movida. Mira, en las primeras historias las escribí en un ordenador antiquísimo, en MS2, que se le había roto la disquetera, entonces no podía sacar la información, solamente podías imprimirla. Entonces, cuando heredé un Pentium, imprimí todo en papel continuo, es un muy gracioso, en este tipo de papel, de hecho, papel continuo. Y lo fui mecanografiando. En aquellos tiempos que no éramos nativos digitales y no sabíamos mecanografiar, entonces los primeros meses fueron así. Era una labor de pasión pura. Si no me hubiera gustado hacer esto, no me habría atrevido. Pero bueno, y luego ya de eso ya sí, pues en disquetes ya ha pasado por 4 o 5 ordenadores, lo he recortado, reescrito. La última reescritura fue durante la pandemia, que ya le terminé de dar formato y edición y todo. Y de hecho aquí hay una versión muy antigua, supongo que será 2002 o tal, todo esto está reescrito entero. Y obviamente me flipaba y lo quería imprimir, poder leerlo. En esta época todavía no había Amazon de autopublicarse, sino, Dios sabe. No tenías freno, ¿no? No, también me alegro mucho de no haberlo publicado porque tuve la oportunidad, porque en 2009 se la mandé una editorial y la editorial me dijo, sí, te la publicamos con mucho amor y un aval bancario. Y no sabéis, porque las editoriales que te piden aval bancario, corre, huye. Y me alegro de haberlo publicado entonces porque los 12 años que han pasado le han venido muy bien para crecer y terminar de ser lo que yo quería que fuera. Es que, como decíamos antes, el proceso para engendrar todo esto ha sido muy largo, ha sido de mucho tiempo y no solamente eso, sino que también refleja un poco tu madurez, ¿no? Todo lo que es no solamente tu madurez a nivel personal, sino también la madurez de la obra, de unos relatitos, de una jovencita a, bueno, pues una saga, ¿verdad? Entonces, bueno, he visto que has cambiado la diapositiva. Sí, porque se me había olvidado pasar a la de proceso creativo. Pues venga. En directo. No pasa nada. Y esta es la foto con el disquete de cómo empezó la cosa y cómo ha terminado. De la copia, ¿no? Pero hay más. Sí, es que luego estaba tuve un susto muy grande una vez que se fue la luz. ¡Oh, madre mía! No se recuperaba el documento y lo pasé muy mal. Creo que perdí medio capítulo. Luego lo he vuelto a escribir, en ese momento no lo sabía. Y ya me volví paranoica y venga, así copias en todos los formatos. Luego volví a imprimir de todo. Y esto puede ser la foto en grande de todos los materiales que os lo acabo de enseñar. Y voy a volver al mapa porque... Se te han quedado cositas por contar del mapa. Sí, se me han quedado un par de cositas por contar. Aquí os quiero hablar un poco de lo que es el mundo de la historia porque es un mundo muy complejo y muy guay. En el mundo conocido, que es como llaman sus habitantes a este lugar, por así decirlo, las fuerzas que lo rigen son 7.
porque los 4 elementos estaban previstos, eran demasiado mainstream. Entonces tenemos la Tierra, con los hijos de la Tierra, que son mayormente los mortales. Luego tenemos el fuego, con los hijos del fuego, que son las Daleks y los demonios, y también algunos mortales, que viven en el cinturón de cordilleras. Tengo un retrato, sí, tengo una Ah, sí, mira ahí. la zona está de Guata. De Guata llegaron muchos aquí a Ride a construir un palacio, porque Guata es un poco la Italia renacentista. Es un sitio donde arquitectos, poetas y demás son los que manejan el potágono. Y donde se piensa que vivir bien es una prioridad y que si tienes acueductos y agua corriente en las casas, pues todo es mucho mejor. Que contrastan mucho con otros lugares, como por ejemplo las tierras salvajes, que como su nombre indica, pues si tienes suerte y tienes una letrina, ya es un lujo. Donde viven, por cierto, hijos de la tierra. Luego tenemos a los hijos del agua, que son los aguadores y los invisibles, que son como más etéreos, son otro rollo. Viven en... ¿Dónde estamos? Viven en... Entre Ríos. Bueno, Entre Ríos. ¿Sabéis cuándo salió el Ministerio del Tiempo y salió un señor que me había plagiado el apellido? Pues me anunció de Entre Ríos. Yo dije, no puedo ir porque qué frivolidad es esta. Esto lo había escrito yo antes. Pero también me pasó con Hellboy, porque había un personaje que era un demonio, que se llamaba Rojo. Entonces había Hellboy, que era un demonio, que lo llamaban Rojo. Y dije, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Pero bueno, ya está. Le cambié el nombre y dije, no vas a acabar, porque me enfadé mucho con la realidad. Luego tenemos toda esta zona, que es Ayer, donde habitan los hijos de la niebla, que son los Ayeras, que son una gente un poco rara, que no le gustan los mortales, porque los mortales se mueren enseguida. Aquí hay que tener en cuenta que, menos los mortales, todas las razas tienen una esperanza de vida de mínimo 1000 años. Bueno, menos los demonios, que son muy bestias, y tienden a morirse antes no por circunstancias naturales, sino porque acaban ensacados en la espada de un colega. En fin, de puertas de riesgo. Y luego por toda esta zona, que se llamaba Vendrelia, ahora está desierta, la habitaban los hijos de la oscuridad, que ahora están encerrados bajo el cinturón de cordilleras y mucho más. Y esta zona de aquí, que es el este, es la que habitan los hijos de la verdad, que son los perdidos, que lo saben todo pero no pueden contar. Fíjate. Entonces, Ahí está el misterio, ¿eh? Ahí no cuentes tú más porque entonces nos acabas de dejar la miel en los labios. todo este plantel de razas inmortales que consideran a los mortales pues, como un mal menor, que están ahí y mira qué majos, intentan vivir su vida al máximo y a los 60 años se mueren, pues para ellos son muy trascendentes. Y por ejemplo, los demonios intentan no hacer amistad con mortales porque se les mueren y tienen que pasar por la pérdida. Es muy complicado. Todo esto ha habido que pensarlo, porque tú te pones y dices, oh, sí, bien, razas inmortales y razas mortales. ¿Y cómo se interrelacionan entre ellas? ¿Qué pensaría un tío que ha vivido 12.000 años de una niña que tiene 14? Como decir, sí, habla así y medio razona, pero No sabes de qué va a ir la historia. Pues apasionante, Mai, apasionante. Y una labor, vamos, maravillosa. Quizá algún lector o alguien de los presentes, después de escucharte, puede clasificar tu obra en el género de literatura juvenil y de fantasía. ¿Qué opinas de esto? Release de Kraken. Vamos a ver. Obviamente es juvenil y obviamente es fantástica, pero ahora vamos a ir por partes. Porque teóricamente en Twitter entra no lo voy a llamar debate, el rifirrafe periódico de no es literatura juvenil, yo creo, no es literatura de verdad. Que yo no sé qué ha leído de eso, pero bueno. Y reflexionando sobre esto, pues yo dije, voy a ver cuál es la definición de literatura juvenil, a ver si es que yo me estoy flipando y no es lo que yo pienso que es. Me fui a la Wikipedia. Y la definición de la Wikipedia es un despropósito muy grande, porque viene a decir que trata los mismos temas que la literatura adulta, pero de una forma mucho más superficial
y que su objetivo es ser una lectura de evasión agradable y amena para el lector. Claro, la literatura adulta, no. La literatura adulta es que es Bukowski y el árbol de la ciencia. Entonces, porque... a ver, ¿qué es la literatura adulta? Oh, Dios mío, tengo la crisis de los 40, no puedo pagar la hipoteca y me está saliendo una gana. Pues mira, pues entonces me quedo con la juvenil y quédate tu historia muy adulta y muy adulta. Y que esos temas tan adultos están en la literatura juvenil. Exactamente. Ahora mismo acabas de mencionar la pérdida, por ejemplo, cómo enfrentarse a la pérdida de un ser humano, que es de las cosas, creo yo, más traumáticas que tenemos que vivir y más reales que tenemos que vivir. Y eso se aborda también en la literatura juvenil. Lo que pasa es que quizá no se expresa de una manera realista, se expresa de una forma fantástica, pero eso no le quita. ¿O qué opinas tú? Es que yo creo que confunden literatura juvenil con literatura mala, que también la hay en la adulta. Claro. Porque hay mucho producto. Sí, voy a sacar 50 libros al año. Estoy pensando ahora mismo, a mí me gustaban mucho las historias de los 5 y de los 7 secretos y de Torres de Mallory, pero son el mismo libro todo el rato. Y es como las galletas. Yo me podía poner con la colección que tenía más de los 5 una tarde y leerme 3. Y era el mismo libro todo el rato, pero no me importaba. No. O sea, no te quería decir nada, no te hacía reflexionar sobre nada. Eran 5 niños que vivían aventuras y ya está. Pero eso también me gustaba. Pero ese es un tipo de literatura juvenil. Y luego otro tipo de literatura juvenil que te viene con su núcleo y que te deja con el culo torcido cuando vale pronto. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Silvia la máquina que es un libro de la serie Naranja del barco de vapor, que es maravilloso. Y es, fíjate, no es casi ni juvenil, es casi infantil. Y bueno, son 6 abuelos que viven en un valle perdido en Aragón y pasan cosas científico-tecnológicas. Es un cariño. Y que te dejan siempre con ganas de más. Pero no te pongas a denostar de literatura juvenil si es que te leíste 4 libros cuando tenías 14 años y vienes a soltar tu definición con lo que te acuerdas sin mirar lo que se ha hecho ahora. Claro, y tampoco denostar la parte lúdica, ¿no? Porque también la parte de evasión, pues eso, lo lúdico también forma parte de la realidad y del carácter de los adultos también. Pero es que pasa también mi problema es que cuando se utilizan las etiquetas no para definir qué es lo que te vas a encontrar en la historia, sino para poder meterte con ello y defender tu chozo, sea el que sea, porque hay mucha gente que necesita defender su chozo. Es en plan, no, yo es que solamente leo fantasía muy adulta y mucho adulta con gente que se saca las tripas y hace cosas escatológicas. Bueno, bien también, ¿no? Que es que como, vale, ok, pero no vengas allí a predicarme con tu superioridad de, no, perdona, yo soy mejor que tú porque no leo cosas de esas con magia. Entonces, Mai, tu obra y el género juvenil, fantasía, dentro del desarrollo personal o de la evolución de la persona, ¿consideras que tiene cabida, ¿no? Independientemente de la edad? ¿O qué vuelta le darías a eso? Mi aspiración es que sean libros que te lo leas en diferentes momentos de tu vida y te puedan contar cosas diferentes. Que es lo que te hacen los buenos libros. El Señor de los Anillos no lo he podido leer ya 4 o 5, no, más veces. 5 veces en español y un par de ellas en inglés. Y siempre que lo leo descubro algo diferente. Olvidado Regulú, de Ana María Matute, es un libro que te lo lees de adolescente y dices, ok. Y te lo lees con más de 30 años, habiendo perdido mucho, y lo lees de otra forma. Sí. Y descubres muchas más cosas diferentes. Entonces mi inspiración es esa, porque aunque el libro no cambie, tú cambias. Sí. Y tu lectura difiere según el bagaje que lleves detrás y lo que hayas vivido. No lo entiendes igual, no lo vives. No se vive de la misma manera. Sí, sí. No sé si nos da tiempo para continuar la charla. ¿Son 42? Sí. Sí. Vale. ¿Cuáles son tus influencias? Has comentado que te gusta mucho, bueno, pues El Señor de los Anillos, pero alguna influencia más tendrás. La primera y principal es Tolkien, que es el maestro de la fantástica, se ponga nueva. Y
y me quedé fascinada por el mundo de Tolkien porque había creado pues, sus elfos, sus enanos, toda su cosmología, toda su historia de cómo se había creado el mundo, cómo había evolucionado. Interrumpo, se te está olvidando la historia interminable. Bueno, pero es que eso no ha sido influencia. Bueno, pero te gustaba también la historia. Sí, es que también me la leía. Esa fue la primera, pero también yo me la leí después, 10 años después de que la leyera, y no me había enterado de nada. Pero ahí tienes a un dragón fantástico. Cuando tenía 2 años y pico, 3, la entendí. Fíjate. Se Chiquitita. lo pasaron mal. Y bueno, entonces yo quería hacer lo mismo que Tolkien, crear un mundo, pero tenía que ser diferente y no tenía que tener ni elfos, ni enanos, ni hobbits, porque eso ya estaba hecho. Claro. O sea, los cambios que yo me he pegado cuando abrí un libro y me encontraba otra vez elfos y enanos, elfos de fresa, enanos de chocolate, porque si no lo cambian un poco y ya vale. Pero o sea, me hablaba mucho y decía, ¿han de bichos diferentes? Pues será que lo hay. Entonces, ya en la adolescencia, leí una saga de un autor americano que se llama Las Williams, que me han traducido como Añoranzas y Pesares, que está descatalogado, lo siento. Yo tenía la del Círculo de Lectores, que en español es tetralogía, son 4 libros así de gordos, que el tío había creado su mundo y los bichos eran diferentes. Y fue, ¡ole, chapó, gracias señor, por fin! Una historia decente. Y esa probablemente sea la que tiene más influencia en Mos Eisley, porque, por ejemplo, toda la experiencia que hay al final con todos los personajes, aviso a navegantes, hay muchos personajes, se lo copia él directamente. O sea, me parece una idea maravillosa, tener un apéndice con todos los personajes al final, diciéndote de dónde son. Y también él tiene, el protagonista de esa saga es un adolescente que no es idiota. Porque sí, es que me ha dado mucha rabia que a los adolescentes los ponían como descerebrados, que no saben hacer trabajo de un canuto. Y este personaje tenía pues sus cosas de la adolescencia de Dios mío, estoy creciendo y no sé lo que me voy a encontrar, pero no era cabezón, no era... Ay, ¿cómo se dice eso? No era un mocoso malcriado, claro, que muchas veces los ponen así. Es que es un personaje tipo plano, que parece que lo ha sacado de la comedia del arte, el adolescente, sí. Que es un mensaje de no respiro continuo y siempre la lía. Y me da mucha rabia, porque yo era adolescente en ese momento, y era una persona y yo esas cosas no las sabía. Claro. Es que además hay como un personaje muy prototípico, ¿no? de ese tipo de adolescente que solamente sigue sus pasiones y que parece que está de aquí. Falto de poderse controlar o de poder razonar. Entonces, bueno, pues esos personajes tan diferentes se agradecen a la hora de leer y también le dan madurez a la obra. Es que ahora hay muchos libros así, pero yo en aquella época, que ya digo que tenían acceso muy restringido a obras de fantasía, eso no me lo encontraba. Claro. Bueno, pues yo no sé si te apetecería, a lo mejor, leernos un poquito. Pues sí. ¿Te apetece o no? Sí. Yo creo que os voy a leer el comienzo de la obra. ¿Podéis pasar el libro? Bueno. Porque Mos Eisley comienza con un texto ficticio escrito por Tuma, el sabio de Wata, que ya os he dicho que Wata es una especie de Italia renacentista que obviamente tiene muchos tratadistas y mucha gente que, como antiguamente iba la monja Egeria inventándose el mundo según iba haciendo sus viajes, o el hombre de la descripción de Grecia, Pausanias, que ahora sabemos que hay cosas que se estaban inventando, pero para ellos era súper lógico. Pues esta historia comienza con un párrafo de Los hijos del fuego, un tratado de Tuma el sabio de Wata, que comienza así. De hecho, nos vamos a ir aquí. Muy valeroso y templado debe ser el carácter de aquel que, siendo hijo de la tierra, se aventura a internarse en la espesura y los secretos de Duig. Allí, bajo los árboles milenarios, habitan los inmortales, los hijos del alma madre. Quien alguna vez ha visto uno dice que son altos y delgados y que sus ojos son claros y su pupila es como la de un gato, negra y vertical.
Su cabello es o muy claro o muy oscuro, y sus movimientos no pueden ser apreciados por el ojo de los raros. Ellos y su rey viven en un palacio bajo las montañas del este del bosque y en varias ciudades escondidas en la espesura. Ciudades que ningún ojo humano ha visto jamás. Sisa Vinaide es la única habitada por mortales, que del reino de Huátara marcharon para construir el palacio de Vinaide. Gobierna Maresca en esa ciudad, aquella que tiene poder sobre los mortales de todo Huide. Y también por allá va de vez en cuando la guardiana del bosque, que desde los tiempos de Enda vigila que ningún extraño se adentre bajo los árboles de Huide. La guardiana es una Dalit, siempre, porque así puede volar, pero no una Dalit nacida Dalit, sino una Dalit como Enda lo fue, una Dalit maldita que nace como humana. Desdichado aquel que hace enfadar a la guardiana, porque ella es parte indispensable del cónclave de la llama, igual que el rey de los años. Pues nos has dejado a todos con ese buen sabor de boca, con el misterio de qué es lo que nos podemos encontrar en el resto de páginas del libro. Yo creo que has escogido muy bien la lectura dentro de todo lo que es este primer volumen de Mosgaira. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues quiero terminar dando las gracias para empezar a mis padres, que han tenido siempre libros por mi casa y me han estado contando historias, y en último término han sido los influencers de esta vida literaria. Y a Jesús por su apoyo, por el regalo maravilloso de la música del tráiler y por animarme siempre a seguir creando, muy importante. Y a ti por acompañarme en ese día. No. En ese caso, gracias. En este caso el agradecimiento es mío hacia ti, porque me ha encantado la charla que hemos tenido, me encanta leerte, me encanta. Y tengo que decir, yo también quiero añadir una cosa que se ha quedado, que no hemos comentado. Esta mujer no solamente lo escribe, esta mujer lo maqueta, lo corrige, lo edita, ¿vale? Ya hemos dicho que está publicado por Amazon. Mirad qué belleza, o sea, es precioso, desde las marcas de agua, los tipos de letra que utiliza, ¿vale? A ver, porque utiliza diferentes tipos de letra. Por ejemplo, no se puede apreciar todo lo bonito que es este libro. Sus dragones, está hecho con cada detalle que también indica que para ti el libro no es solamente el contenido, sino el continente. Y es precioso, o sea, es una historia apasionante y como libro es un libro precioso. Muchísimas gracias por dar a luz a Mosgaira y ya deseando que haya más volúmenes, no solamente el primero.